La esencia de la escuela sertoriana fue recogida a partir de 1354 por el Estudio General de la Corona de Aragón, erigido en Huesca y conocido como Universidad Sertoriana. Este legado de saber ha llegado a nuestros días también, aunque desgraciadamente nuestra universidad fuera injustamente suprimida. La ciudad de Huesca y sus instituciones políticas y docentes, como el Ayuntamiento o el Instituto Ramón y Cajal, estamos manteniendo esta historia. Y la sociedad oscense, ha surgido además iniciativas de extraordinario valor que están rescatando toda la riqueza intelectual, cultural y patrimonial de la historia de Huesca como ciudad universitaria. Hablo, obviamente, de la asociación que nos ha convocado, de Studiosi pro Universitate Sertoriana. Os doy por ello las gracias, os doy la enhorabuena, no solamente en mi nombre, sino en nombre del Cabildo y, por supuesto, de toda la ciudad. Vuestro trabajo nos invita a proseguir en el objetivo de que el patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad y de nuestra historia sean elementos fundamentales para darla a conocer, que supongan además un orgullo de pertenencia a una ciudad como es la nuestra, como es Huesca. Una actitud fundada y fundamentada en el rigor de la investigación honesta de nuestra historia, en el amor a la verdad que exige esta tarea y en el espíritu crítico, abierto, tolerante, con amplias miras, que también tiene que ser universal y, en suma, tiene que ser como debe ser la universalidad. Os animo a continuar con este camino y también en el de la divulgación, con jornadas como las que se inician con actos como el de hoy, con la festividad de San Lucas. Esta mañana mismo, por contaros una anécdota, visitábamos uno de los cuadros que Francisco de Goya pintó en 1782 por encargo de la Universidad Sertoriana y que se encuentra situado en nuestro Museo Provincial, dicho por nuestro director provincial, el mejor museo que tenemos en Aragón. Es un cuadro que reivindica la historia de Huesca, la historia de la universidad y que un gran maestro como nuestro Goya pintó y que podemos admirar. Si algunos de ustedes no saben de qué cuadro hablo, están mañana corriendo al museo a visitarlo porque yo creo que merece la pena. Bueno, la jornada en la que hoy estamos, la festividad de San Lucas que hablábamos y que durante tantos siglos se abrió oficialmente en el curso de la Sertoriana, se celebra precisamente hoy aquí en uno de sus antiguos colegios mayores y quizás en uno de los más relevantes, sin duda, en este Colegio Imperial de Santiago en el que estamos hoy aquí todos reunidos. No puede haber mejor marco para esta apertura. Simplemente, por terminar ya, decirles que viva nuestra ciudad, viva Huesca, nuestro legado, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Viva la Universidad Sertoriana, viva el alma mater que hoy nos ha reunido. Viva San Lucas y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Gracias de verdad. Cumpliendo con el antiguo protocolo llevado a cabo en este acto durante 500 años, en el que se hacía una memoria de alumnos, profesores y personas vinculadas a la tradición cultural de la Sertoriana, deseamos recordar al que fuera maestro de muchos de nosotros, Federico Balaguer Sánchez. Quiero hacer una aclaración lo primero, y es que la foto corresponde al año 51, porque como era tan peculiar, le encargó a Franlo 40 fotografías y las mandaba a todos los sitios que le pedían una fotografía y las usó durante toda su vida en el carnet de identidad. El último que conservo y guardo, pues está con esta fotografía. Nació Federico Balaguer Sánchez, en la que siempre él llamó Sertoriana, ciudad de Osca, el 28 de diciembre de 1912, festividad de los Santos Inocentes, por lo que su amigo don Damián Peñar solía decir que había estado llamado desde su nacimiento a ser un espíritu puro. Cursó sus estudios de Filosofía y Letras en Zaragoza, donde eligió como asignatura optativa Derecho Canónico, entrando en relación
con el profesor don Juan Moneva y Puyol, eminente jurista y foralista, que inculcaría en una estrecha relación que casi era familiar el amor a estas dos áreas o temas que le marcarán de por vida. Así, realiza su tesis doctoral sobre los esponsales y capitulaciones de la reina doña Petronila con el conde de Barcelona, que por las fechas y problemas que surgen dejó a perderse en el año 36. Será en el año 1939 cuando entra en el colegio, en 1930, cuando entra en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias sin ejercicio. Si bien a raíz de la paz de 1939 asumió la noble tarea de la enseñanza en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca, logrando una fuerte unión con sus 26 alumnos, quienes 50 años después se reunieron en 1994 para ofrecerle un cálido homenaje. Archivero del Ayuntamiento de Huesca, en el que corriendo el año 1969 ya colgó en la puerta de aquel patio el rótulo en aragonés Archivo. Fue consejero, fundador y secretario del Instituto de Estudios Orcenses en 1949, consejero de la Sociedad de Ciencias, Letras y Artes de Pop desde el 54, cronista oficial de la ciudad de Huesca desde el 55, de la Real Academia de la Historia del 56, Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza del 63, Bellas Artes de San Fernando de Madrid del 69, Premio Aragón de Historia de 1973 y proclamado Alto Aragonés del Año en 1976, que luego llegaría a la culminación con el nombramiento de hijo predilecto de Huesca en el 97. Todo ello fue debido a una intensa vida de trabajo que nos aportó numerosos y documentados estudios, no solo como medievalista destacado, sino también sobre el arte medieval, el gótico y los inéditos artífices aragoneses. No debemos olvidar que a su interés se debe el estudio de Serrablo, un topónimo en expansión que abrió este territorio y arte a otros investigadores, Durán Gudiol, José Cardús, Domingo Buesa, Julio Gavín, Antonio García Gómez y otros muchos. Sus magníficas aportaciones desde 1945 a los estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, además de sus trabajos publicados en las revistas Sefarad y Argensola, nos lo revelaron como un estudioso del mundo árabe e islámico, y su pasión por Pedro Alfonso, la gran figura de Huesca, Mosé Sefardí, le llevaron a una colaboración estrecha con Sor Lionel y don Cecilio Serena en la fundación del Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid, al igual que con don Cecilio y Julia Rivas Salaverry fundaron en 1976 el Instituto de Estudios Egenenses Miguel Servier. La conmemoración del 9º centenario de la incorporación de Huesca al Reino de Aragón atrajo a la celebración del Congreso de Sociedades Medievales en Transición, que fue inaugurado por Domingo Buesa, que compartió el honor con su profesor, sobre todo cuando dijo: cuando en España se habla de medievalismo, una de las figuras más importantes dentro y fuera de nuestras fronteras es Federico Balaguer. Aparte de todo ello, fue don Federico un eterno profesor a la antigua usanza, enseñando y dirigiendo, pues toda su vida la dedicó a la investigación histórica entre libros, documentos a transcribir, legajos, etc., pero siempre rodeado de excelentes amigos y ayudando a los discípulos que lo deseaban.
Vivió como muy pocos la vida ciudadana y los problemas de Alto Aragón, regadíos, canal de la olla. El Canfrán, porque comunicaciones y servicios fueron su preocupación diaria, al igual que la enseñanza, y recordando constantemente la Universidad Sertoriana, reclamó siempre el retorno a Huesca de las enseñanzas universitarias, y en ello invirtió mucho tiempo reclamando, recogiendo firmas, incluso haciendo una propuesta universitaria para Huesca con el nombre de Joaquín Costa, pues estudioso de este gran polígrafo pensaba también en escuela y despensa. Salas, Cillas, Jara y San Lorenzo fueron las cofradías que se honraron con su apoyo cofrade. Tanto es así que su gran humanidad hizo que la tarde del día 6 de junio del 2001, poco antes de morir, lo último que me dijo fue: pase lo que pase esta noche, ¿qué pasará tú mañana al juzgado apoyando a Daniel Carrasco con lo de Jara? Y efectivamente el día siguiente fue el juicio. Fruto de su amor a la ciudad, el excelentísimo ayuntamiento recibió una importante donación de 260 monedas de Huesca, ibéricas y romanas, además de otras musulmanas, aragonesas de los Austria, etc., hasta un total de un millar que eran el fruto de una vida de coleccionista y de estudio de la numismática aragonesa. En su memoria, yo querría pedirles un aplauso porque fue un gran defensor de los estudios universitarios en Huesca, no solamente de la Sertoriana, así que luchó por el INAIM, en realidad vivió toda su vida luchando por que se recuperaran en Huesca los estudios universitarios. Muchas gracias. Uno de los éxitos de la Universidad de Huesca pues fue la unidad que logró forjar en torno a la Universidad Sertoriana y eso le permitió pues ir creciendo en prestigio y durar 500 años. Después de 175 años que no está la Universidad Sertoriana, impresiona mucho que la Universidad Sertoriana tiene todavía más vida universitaria que la mayor parte de las universidades españolas. Detrás de Salamanca y de Valladolid, la universidad que todavía tiene más años de San Lucas y de estudios universitarios es la Universidad de Huesca. Comentamos las que vamos a hacer desde San Lucas hasta Navidad. Y entonces tenemos que empezar por el teatro. Aquí veo a la directora de Aula de Teatro y Poesía, María Pilar Godet, que están trabajando con muchísima ilusión por poner en escena con su grupo de teatro leído Loa, una obra inédita, anónima, escrita por una monja carmelita descalza en la segunda mitad del siglo XVII y que es una obra muy interesante. Esa mujer era muy culta y que sabía bastante del mundo. Entonces, aparte que es una obra internacional, porque es un estreno inédito porque nunca se había representado fuera del convento. También tenemos la participación de las monjas carmelitas de Lourdes, que me han pasado particularmente una obra inédita suya, muy interesante, y le hemos querido poner algunos fragmentos, algunas canciones, porque se demuestra la fuerza que tuvo el siglo de oro español y particularmente Huesca y Santa Teresa de Jesús y cómo allí hicieron una monja que ya ha muerto en 1970 escribió una paráfrasis, una especie de comedia sobre Santa Teresa de Jesús y sus amigos. El otro aspecto que también quiero destacar es la investigación. Dentro del grupo de estudios sí han surgido 3 libros importantes. Ha surgido ya uno,
que es el que he comentado antes, y luego 3 libros importantes que se van a presentar este trimestre. Uno es el de Antonio Naval, el máximo especialista de la desamortización en el arte, en Huesca. Otro es de Francisco Bartol, compañeros nuestros, uno de los máximos conocedores del derecho romano, de la historia del derecho en España. Y después otro libro que ha sido patrocinado en una parte importante por el Ayuntamiento, por el Instituto de Estudios Aragoneses, por la Catedral, pero que participan varias universidades de España. Hay profesores de 10 universidades distintas, también personal de la universidad de nuestra asociación. Y, por ejemplo, lo edita la Universidad Autónoma de México, que en el ranking internacional de prestigio universitario está en el número 20. Eso es muy importante porque no se trata de 4 personas de Huesca que se dedican a investigar, sino que la Universidad de Huesca está adquiriendo una repercusión universitaria y científica muy importante. Cuando la gente, pues en el título del primer libro que el apoyó el Ayuntamiento aparecía 500 años de historia, digamos que hay una cosa extraña entre esa duración tan larga, el prestigio que tuvo y la caída de la memoria que ha habido al respecto. Entonces, ese era uno de los aspectos. También otra cosa que vamos a hacer, que le hemos ofrecido al Ayuntamiento unas rutas sertorianas, que las tenemos escritas, digamos, científicamente, y ahora, pues, turísticamente, una va a ser con mis compañeros Sergio Paul y Mariano Rodríguez, una va a ser una visita sertoriana para los orcenses y la gente que venga de fuera, sobre los elementos, una visita por las calles, los elementos, otra sobre Ramón y Cajal, que Ramón y Cajal tuvo una influencia importantísima, la ciudad estuvo 5 o 6 años, toda la adolescencia. Entonces lo rememoramos en una serie de plazas y otro espacio importantísimo y que no se le está dando la importancia que tiene es el claustro de la Universidad de Huesca. La sala, quizá, yo creo que la más importante que hay en Huesca artísticamente es el claustro de la Universidad de Huesca. Y el claustro de la Universidad de Huesca está en el Instituto Ramón y Cajal, el claustro del instituto. Y entonces eso hay que conocerlo porque se está todo el programa pictórico de la Universidad de Huesca. Y para terminar, pero esto ya lo iremos haciendo de Navidad a Resurrección y de ahí también tenemos un ciclo de conferencias y de Resurrección a San Juan Bautista, pues también, por ejemplo, estamos trabajando con la Escuela de Restauración Superior de Aragón, que aquí está el director Ignacio Mustines, para poder conseguir que la herencia de la Universidad de Huesca sea bien de interés cultural. Y esto tenemos el apoyo del Ayuntamiento porque eso es muy importante. Igual que el Totapul, que ahora está protegido por una legislación, pues un conjunto que ahí entra de todo. Entra cultura, entra arquitectura, entra arte y también entra paisaje. Rincones que todavía quedan y que hay que preservar. Hay que evitar que se pierda lo poco que queda virgen de lo que era el espacio universitario de Huesca. Nuestra finalidad es recuperar la memoria y la historia de la Universidad de Huesca, porque así seremos más fieles a lo que fue el pasado universitario de Aragón y que fue más rico de lo que parece hoy en día. La Universidad de Aragón pues tuvo 2 raíces muy importantes y entonces al tener 2 raíces y no solo una, pues eso significa una potencia mucho más grande. Y esas raíces fueron la de Huesca, que era la más antigua y seguramente la más prestigiosa, porque aparte de ser más pequeño seguía teniendo una de las que más presidió de todas y la Universidad de Zaragoza, además de otros espacios humanísticos y culturales que hubo en Aragón, que también hay que tenerlos en cuenta en el pasado humanístico y universitario, particularmente la ciudad de Alcañiz. Y nombro la ciudad de Alcañiz porque estos libros que comento han sido editados en Alcañiz, en Lisboa y en México. Ha sido una coincidencia muy grande, pero en Alcañiz fue en 1354 cuando se fundó la Universidad de Huesca. Y ha sido en Alcañiz el Instituto de Estudios Humanísticos los que nos están ayudando a dar ese prestigio universitario a la Universidad de Huesca, aparte que ellos tienen un pasado humanístico muy importante. Me remontaré a los años 80, mediados de los años 80, en que tuve la suerte de conocer a Federico Balaguer, historiador oscense de gran prestigio e influencia,
también a nivel nacional e internacional, y especialmente amante, protector, divulgador de nuestra historia de la provincia de Huesca. El centro de sus saberes, de sus estudios, amores, era su Alto Aragón, su Huesca, y la lucha por su progreso. Esta fue la verdadera finalidad de sus preocupaciones. Archivero municipal, cronista, como ha dicho Vicente, de nuestra ciudad, era, a decir de Agustín Ubieto, un verdadero archivo viviente, un inmenso legajo de todo cuanto concernía a Huesca. A este archivo que respiraba y andaba acudían muchos estudiosos que precisaban un dato, una orientación, el documento o el libro preciso que consultar, y nadie se iba con una negativa o sin respuesta, aunque sí, a veces, con la petición de un trabajo o investigación añadida. Don Federico fue además un cronista apasionado de los hechos y acontecimientos más significativos y trascendentes de su patria chica, pero también de los más sencillos, esos con los que se va lentamente construyendo la historia. Nuestras raíces, tradiciones, cultura, ideales, acontecimientos, personas, proyectos hechos y por hacer, de manera que supo reseñar casi todo lo importante ocurrido en Huesca hasta prácticamente su muerte en el 2001. Por aquel entonces, estamos en los años 80 todavía, en la trastienda del establecimiento familiar que regentaba en la calle Villahermosa de Huesca, en torno a una mesa camilla, provista de su brasero en invierno y muchas veces con su gato, don Federico gozaba de una entrañable e interesante tertulia, amasada junto a otros apasionados y sempiternos altoaragonesistas. El tema era Huesca, antes, ahora, en ese momento, y después, proyectos. Allí se daban cita personas tan ilustres como Vicente Río, que, bueno, no necesita ninguna presentación, en palabras de Javier García Antón, un polígrafo absoluto al servicio de Huesca, historiador, etnógrafo, estudioso de la heráldica, antropólogo de los linajes, lingüista, en fin. Acudía también don Cecilio Serena Belloso, magistrado, presidente de la Audiencia Provincial y magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Llanas Almudévar. Todos los que estamos aquí, muchos conocemos a todas estas personas. Farmacéutico, alcalde de Huesca, que tanto se lamentó de la desaparición del paraninfo de la universidad. El doctor José Cardus Llanas, ginecólogo, autor de la gran serie de artículos sobre turismo del Alto Aragón. Ignacio Almudévar, diputado y alcalde de Siétamo, que fue también un gran articulista sobre temas oscenses. Los hermanos Joaquín y Luis Lafarga, especialista, el primero, porque me lo ha contado, lo sé porque me lo ha contado Vicente, en heráldica vaticana. Y bueno, también me ha contado Vicente que era don Joaquín Lafarga, era el único español que tenía acceso libre a los archivos vaticanos, de tal manera que él podía entrar a sus anchas en cualquier momento y se pasaba allí investigando muchísimas temporadas. Su hermano, don Luis Lafarga, pues director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, director también del Instituto Ramón y Cajal. En fin, personalidades, Pedro Lafuente, Pardina, la voz que yo me acuerdo de escucharlo en la radio, la voz en radio y prensa de las costumbres y necesidades de las gentes del Alto Aragón. Bueno, como decimos, las conversaciones de estos tertulianos giraban en torno a Huesca. Y a Federico Balaguer podríamos decir que le dolía Huesca y que sentía el poco interés y la falta de promoción de su maravilloso patrimonio histórico, intelectual, artístico y de sus posibilidades comerciales, industriales, geográficas, agrarias. ¿Cuánto se lamentaba entonces de que los riegos no llegasen a todos los agricultores de Huesca? Bueno, voy a referirme a una anécdota que también me la ha contado Vicente, que es el que realmente lo conoce bien, y es que, bueno, don Federico se le honoró con la cruz de Alfonso X el Sabio y él la rechazó porque, bueno, diciendo que mientras hubiera un agricultor que no pudiera regar en nuestra provincia no quería ningún homenaje ni ninguna condecoración. Y ayer mismo por la noche Vicente me mandó un documento para corroborar esto
esto que estoy contando ahora. O sea, un hombre de una sencillez y de una honestidad extrema. Al tiempo que divulgaba impenitentemente nuestra historia, lloraba a Huesca y denunciaba el desparpajo con que era ninguneada y poco reconocida y promocionada por sus herederos, hasta ser, en algunos momentos, en palabras de Vicent, la única voz que clamaba en el desierto. Con motivo de su muerte en 2001, Ignacio Almudévar recordaba un artículo periodístico de Federico Balaguer del Día de San Lorenzo de 1976, titulado Los gigantes de Huesca, y en el que Federico escribía: se dice que los aragoneses somos gigantes y cabezudos. No sé si es tópico o realidad. Quizá el aragonés en general sea así, pero ¿y los oscenses? Dudo mucho que se nos pueda aplicar esta expresión, al menos en nuestra manera de actuar colectivamente. A veces, en lugar de dedicarnos a empresas importantes que hagan grande a Huesca, nos entretenemos con pequeños problemas y con frecuencia la inconstancia y no la tenacidad predomina en nuestra conducta ciudadana. Casi 50 años nos separan de esta dolida reflexión que suena un poco a regañina, cariñosa, pero he querido hacerme eco de ella porque hoy por hoy, sin entrar en aspectos relativos al poco incremento de la población, a la pérdida de industria o de comercio en Huesca, al descuido del patrimonio histórico, estamos aquí para centrar nuestro interés en un legado cultural, una célebre empresa que también cayó en el olvido hasta hace muy pocos años. La Universidad Sertoriana, la institución académica más prestigiosa e influyente que ha dado la ciudad de Huesca, la primera universidad de Aragón. Comenzó su andadura en 1354, como hemos dicho. La Universidad de Zaragoza fue fundada 2 siglos después por Pedro Zerbuna en 1583 y las dos convivieron más de 2 siglos y medio. Federico Balaguer me transmitió el cariño por Huesca y, cómo no, por su egregia universidad, que tanto reivindicó, pues él nunca cejó en su empeño por la recuperación de los estudios universitarios para Huesca. De sus conversaciones siempre salíamos con un plus de celo y de empeño por lo nuestro. Yo hasta entonces conocía someramente la existencia de la universidad y me llamaba la atención que, dada su repercusión a nivel intelectual, académico, demográfico, económico, prácticamente no se la conociera ni reconociera en Huesca. Así que el gusanillo inoculado por don Federico fue creciendo. Descubrí entonces que el tema no había sido demasiado abordado por la historiografía local o incluso por la relacionada con temas universitarios españoles, aun siendo muy valiosas y necesarias las referencias a nuestros historiadores antiguos como Francisco Diego de Aísa, siglo XVII, padre Ramón de Huesca, XVIII y principios del XIX, o Ricardo del Arco, siglo XIX y mitades del XX. Situados ya en los estudios sobre la universidad adelantado el siglo XX, son obligada cita Federico Balaguer Sánchez, Antonio Durán Gudiol, archivero entonces de la catedral, que nos sitúan muy bien en el marco histórico y nos proporcionan imprescindibles y ricos documentos, base para nuevos estudios. Ya más adelante, la primer tesis doctoral sobre la Universidad de Huesca se debe al médico Laureano Menéndez de la Puente, sobre la Facultad de Medicina. Posteriormente, José Arlegui Suescún estudió la Escuela de Gramática de Huesca. Leyó su tesis con este mismo título en 1978. A José Antonio Gracia Guillén debemos, entre otras monografías, el exhaustivo y rico estudio de las rentas de la universidad, publicado a finales del 20, y a José María Laoz Finestres su tesis doctoral sobre las facultades de leyes y cánones de la Universidad de Huesca, siglos XIV al XIX, que ofrece una base de datos de 40.000 estudiantes y profesores de la Sertoriana. Finalmente, recordar a Macario Olivera Villacampa, tan querido en Huesca y hace poco fallecido, en su estudio La Universidad de Huesca entre la memoria y el futuro. Mediados los años 80, yo misma, como digo, decidí abordar el estudio de los últimos años de la vida de la universidad
llevada en gran parte por el interés en conocer su estado real por aquel entonces y las verdaderas causas de su supresión. Pasaron los años y después de la muerte de Federico Balaguer en 2001 y cuando ya, según hemos visto, pues contábamos con estudios modernos y una cierta base bibliográfica reducida si consideramos los 500 años de vida de la escuela, pero sí una base que ya suponía un aceptable punto de partida, pues la cuestión de la Universidad Sertoriana seguía enquistada y sin despertar atención. Hasta hace poco, hasta hace unos años, ha seguido siendo una gran desconocida y olvidada en Huesca. Como dato curioso, que recoge Pablo Cuevas, Subías, en el tomo 10 de la colección Palmirenus, a la que él ha hecho alusión antes, señalando que en el congreso que hubo en Huesca en el año 2007, titulado Lastanosa, Arte y Ciencia en el Barroco, ni siquiera se nombró la existencia de la universidad y hasta sorprendió en los coloquios de aquellos días, entre comillas, la existencia de un mecenas tan interesante en una ciudad sin universidad. Felizmente, este relato pronto viraría su rumbo bajo el impulso de Pablo Cuevas, doctor en Filología Hispánica y entonces profesor del Instituto Ramón y Cajal. En 2014, su interés por la universidad le llevó a publicar junto a Sergio Paul, también profesor del instituto, el trabajo Examen de Ingenios para las Ciencias de Juan Huarte de San Juan y la Universidad de Huesca. En la pasada década, este profesor se empleó en la defensa del patrimonio cultural que el Instituto Ramón y Cajal había heredado de la Universidad Sertoriana y que, por lo tanto, es de los oscenses. Su creciente interés y liderazgo fue dando frutos hasta que en 2020-21, con el apoyo de las directivas y claustro del Instituto Ramón y Cajal, se musealizó este patrimonio para dar lugar en el propio instituto al Museo Sertoriano, con una recreación del antiguo claustro de la universidad. Recordemos que el instituto, heredero de la Universidad Sertoriana, había heredado muchos de sus bienes que constituyan un conjunto estupendo, digno de ser visitado. Pablo Cuevas, embarcado ya decididamente en la no fácil tarea de recuperar para Huesca la vida y los memorables frutos de esta institución académica, lleva ya organizando desde hace unos años actividades a tal fin, conferencias, jornadas, como los aspectos sertorianos en su entorno, exposiciones, visitas, el realce del Totapulcra, presentaciones de libros, publicaciones en periódicos y revistas, artículos periódicos en el Diario del Aldragón, obras de teatro, entre ellas una autosacramental. La próxima, Loa, el lunes 21, en la iglesia de Santa Teresa. Y a la vez, pues él ha reunido un grupo de personas interesadas también en impulsar el estudio y divulgación de la universidad. Vicente Río, Paco Bartol, Antonio Naval. Estuvo en este grupo Macario Olivera, fallecido, Sergio Paul, Rosa Marina Sáez, Antonia Buisán, José Luis Puello, Mariano Rodríguez, Javier García Antón, personas que han colaborado a este fin, especialmente mediante conferencias, artículos periodísticos publicados regularmente en el Diario de Huesca y en la organización, puesta en marcha y funcionamiento de la asociación en la que finalmente ha cristalizado este movimiento, la Asociación Estudiosi Pro Universitate Sertoriana. Esta asociación, que goza del apoyo del Ayuntamiento de Huesca y está respaldada por él, está teniendo una repercusión considerable en la ciudad. Ha sido creada para impulsar los estudios sobre la universidad y promover actos como este que contribuyan a reconstruir su memoria para todos los oscenses. Es asimismo muy reconfortante que en 2020 y 2024, como ha dicho Pablo, hayan salido a la luz 2 volúmenes, los números 10 y 11, de la colección de textos y estudios humanísticos Palmirenus, bajo la coordinación de Pablo Cuevas, en los que se recopila la historia de la institución académica. Se sintetiza gran parte de lo investigado hasta ahora. Se ofrecen resúmenes, extractos de las tesis doctorales realizadas hasta el momento, y además colaboran varios historiadores para abrir nuevas líneas de investigación interesantísimas y de muy diversa índole. Además tenemos el día 30, creo, pues la presentación de 2 libros de
de dos miembros de Studiosi, Antonio Naval y Francisco Bartol, sobre temas universitarios y ostenses. Así pues, podemos concluir que esta exposición con un sentimiento de esperanza y optimismo ante el cada vez mayor interés de Huesca por descubrir su gloriosa universidad y, cómo no, de agradecimiento a las personas que con su trabajo desinteresado y tozudo están haciendo posible una nueva etapa histórica decidida a recuperar un legado que nunca debió caer en el olvido y desde el que trabajar con empeño por el futuro. Bueno, me referiré ahora, como he dicho, a la cuestión de la supresión de la universidad. Muy por encima. Bueno, a ver, en su momento las autoridades intentaron justificar la supresión en base a razones prioritariamente económicas. La pérdida de rentas. Esto, bueno, es bastante real, pero son razones que a nuestro modo de ver no son suficientes. Los siglos XVI y XVII habían sido, y anteriores, de un gran esplendor para la Sertoriana. En el siglo XVIII, la Universidad Española en general sufre un momento de un cierto decaimiento, pero la Universidad de Huesca se mantuvo en un digno nivel entre las más grandes de España, siglo XVIII. Su situación económica seguía siendo desahogada. En 1795 tenía 25 cátedras de propiedad, 3 extraordinarias de medicina. 11 universidades españolas tenían un número menor de cátedras y 7 un número mayor. Todavía tenía 450 alumnos y, bueno, pues la universidad se adentra en un muy buen estado en el siglo XIX. Pero, sin duda, la situación económica de la Universidad de Huesca en el XIX empeoró y fue mala. La pérdida de rentas fue generalizada, especialmente a partir de los años 30. En 1837, Huesca entra de lleno en la Primera Guerra Civil Carlista. En el mismo año sufre la pérdida del diezmo, que era su principal fuente de ingresos debido a las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia. Y bueno, en Huesca la pérdida de rentas tuvo principalmente su origen en los conflictos políticos-sociales y dificultades económicas de la población. Sin embargo, es justo añadir que 4 años antes de su supresión, en 1841, había iniciado una leve y esperanzada recuperación, que no fue considerada por la Administración. La convulsión política del momento también ejerció su papel. Guerra de la Independencia, guerras carlistas, alternancia entre épocas liberales y restauraciones del poder absoluto, injerencia del poder político en la vida académica, desamortizaciones. Prestigiosos estudiosos de la Universidad Española, como los hermanos Peset, sostienen que en esta época todas las universidades se hallaban afectadas en su economía y en su nivel científico por los sucesos sociopolíticos de las décadas. La pérdida de rentas fue generalizada en la Universidad Española. Pensemos además que la reforma Pidal de las universidades en 1845, que es la que suprimió la Universidad de Huesca, despojó de sus bienes a las universidades que subsistieron, a todas, centralizándolos en la Dirección General de Instrucción Pública, e hizo que el Estado se obligara a sostener la enseñanza. A la Universidad de Huesca no se le dio esta oportunidad, la oportunidad de ser sostenida con fondos públicos, como el resto de las universidades cuando decayeron las rentas propias. Por otra parte, no podemos dejar de considerar que en el año de su supresión la Sertoriana contaba con un volumen considerable de alumnos, catedráticos, cátedras y grados concedidos, términos relativos, números muy estimables respecto de los presentados por otras universidades que subsistieron. Por ejemplo, en los 2 últimos años de vida de la Sertoriana tuvo matriculados 308 y 309 alumnos, 1844-1845. Muchos de ellos procedían de Cataluña, especialmente de Barcelona y el Ampurdán. También había muchos navarros y otras comarcas de Huesca, Cincovillas, Jaca, Barbastro. Comparativamente, en 1840 la Universidad de Salamanca
tuvo 642 alumnos y Zaragoza en 1844 765. Entonces, así pues, dada la población de estas ciudades y su área de influencia, el número de los alumnos de Huesca puede competir sin menoscabo con ellas. Otro dato, en el periodo de 1800 a 1845 se confirieron en Huesca 2.505 grados académicos, 70 en el año 1845, en que se suprimió. Además, la Austense modernizó los órganos de gobierno, adaptó los métodos académicos y los textos al unísono con lo establecido en las universidades españolas y de acuerdo a las exigencias de los sucesivos planes y reformas de estudio. Un ejemplo de su modernidad fue el estudio de las leyes patrias del derecho aragonés, que constituía un cuerpo de peso en la Facultad de Leyes en Huesca. La decisión del cierre fue más bien de carácter político y fue impulsada por la idea del centralismo y por la mentalidad liberal, progresista o moderada, de apoyo a las macrouniversidades que deberían ubicarse en ciudades grandes y populosas, de acuerdo al modelo napoleónico y despersonalizador de universidad. Esta mentalidad uniformadora y afrancesada se oponía a la anglosajona, semejante a la tradicionalmente adoptada en España y que aconsejaba el emplazamiento de los centros universitarios en localidades poco bulliciosas y no demasiado pobladas. Además de en Huesca, entonces teníamos universidades en Baeza, en Sigüenza, en Osuna, en Cervera, por supuesto, en Alcalá, en Ávila. Muestra de esta deriva centralizadora, de este criterio unificador y de pérdida de autonomía son los nuevos planes de estudios, reformas y arreglos de las universidades que la Administración fue promulgando desde inicio de este siglo. Empezamos con el Plan Caballero en 1807, que suprime de un plumazo 11 universidades y mantiene otras 11. Alcalá, Cervera, Granada, Huesca, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Años después, en 1836 y 1842, se suprimen Alcalá y Cervera. Alcalá-Cervera pasaría luego a Barcelona, pero la de Alcalá se recuperaría años más tarde. Ya el Plan Calomarde en 1824 había perdido la Facultad de Medicina. Y por fin el plan hizo que Huesca perdiera la Facultad de Medicina. El Plan Pidal de 1845 suprime ya Huesca, San Cristóbal de la Laguna y Toledo. Entonces quedaron en España solamente 10 universidades en las ciudades más grandes: Barcelona, Granada, Madrid, Zaragoza, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid. Las consecuencias de la supresión fueron calamitosas. La vida cultural de la ciudad, que desde siglos había girado en torno a su universidad, sufrió un daño irreparable. En Huesca quedó un gran vacío. La universidad era el canal, el puente cultural, a través del cual llegaban a Huesca las corrientes de pensamiento que imperaban en la Universidad Española. En 1845, Zaragoza pasó a ser la única universidad de Aragón. La economía de la ciudad de Huesca sufrió también un golpe durísimo. De la Universidad de Huesca dependía en gran parte también la prosperidad de la ciudad. Por ejemplo, en 1829 la universidad reportaba a las arcas de la ciudad la cantidad de 800.000 reales y estamos ya a mitades, muy cerquita al año de su supresión. Tan necesaria era la universidad para la provincia de Huesca en ese momento que ya en 1920, donde se empezaron a oír rumores de supresión, las ciudades de Barbastro, Jaca y las Cinco Villas rogaron insistentemente al Congreso su mantenimiento. Los de Barbastro aducían que en Huesca podía estudiar un barbastrense por 500 o 600 reales por curso, mientras que necesitarían el cuádruplo para trasladarse a otra universidad, además de los viajes de varios días
para desplazarse hasta el lugar. Razones similares aducían las otras comarcas de Jaca, las 5 villas. En 1845, los estudiantes de estas comarcas, no solo los de Huesca, no pudieron continuar sus estudios universitarios. El decreto de supresión se dio el 17 de septiembre de 1845 y por el mismo se creó el nuevo Instituto Literario Oscense o Colegio de Segunda Enseñanza, en que se transformó la universidad, el actual Instituto Ramón y Cajal. La Universidad de Huesca dejó de existir propiamente el día 9 de octubre de 1845 a las 12 de la mañana, en que el rector Jorge Sitjar la entregó al jefe político interino Felipe Nassarre. El primer director del instituto en el que se transformó la universidad fue Pascual Gonzalvo, que había sido catedrático de filosofía de la universidad. Muchos profesores como el rector Sitjar, Claver, Falces, pasaron como profesores a la Universidad de Zaragoza. La historia de la Universidad Oscense es un eslabón más de la historia de Huesca, quizá no el más importante o trascendente, pero sí un eslabón necesario para entender mejor nuestro pasado. Esta joya literaria constituye además un pilar clave en la lucha por nuestro futuro universitario. Nos recuerda nuestras indiscutibles y sólidas raíces académicas y nuestro derecho y obligación a seguir luchando por la recuperación de este legado, orgullo y seña de identidad, de nuestra identidad, que hizo de Huesca ilustre ciudad universitaria desde 1354. Muchas gracias.